Pasar por un abandono paterno, bueno, un abandono en general, no es una experiencia ni bonita, ni agradable, ni sencilla. Pero, aunque tiene sus consecuencias que te impactan negativamente en tu vida, hay un proceso para sanar. En este vídeo voy a compartir contigo el proceso que yo viví para que tengas claridad de cuál es ese camino que implica sanar este abandono paterno y cómo puede ser tan maravilloso los resultados que consigues cuando lo logras. Pero antes de ir a ver el video, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir toda esta valiosísima información que estoy compartiendo contigo y que te va a ayudar a reprogramar tu mente y aprender a usar la ley de la atracción a tu favor para transformar tu vida y atraer lo que deseas. Hola mis queridos manifestadores conscientes, soy Marianela Jara, creadora del curso Transforma tu vida con ley de la atracción que te enseña de la forma más simple y práctica cómo usar la ley de la atracción a tu favor y reprogramar tu mente para atraer lo que deseas y que ya está cambiando la vida de muchísimas personas. El día de hoy quiero compartir contigo mi propio proceso personal. De hecho, nunca lo he compartido con nadie antes, al nivel de detalle que vas a conocer hoy en el sentido de cómo fui llevando a cabo este proceso. Y quiero que entiendas antes que cada proceso de sanación de cualquier herida, abandono, rechazo, injusticia, traición, abuso, cualquier herida emocional, cada proceso es muy personal. Hay un marco dentro de los pasos que se debe dar, que yo lo compartí en un video pasado, y que pasa ese marco por la aceptación, el ser consciente de cómo se manifiesta esa herida, la identificación y disociación de la primera memoria, el perdón, que son prácticamente los pasos fundamentales que hay que dar, pero en cada caso, en cada situación, la experiencia y el cómo se lleva a cabo tiene matices diferentes, ¿sí? Por eso es que yo trabajo este proceso de sanación de forma personalizada. No lo puedo hacer en un grupal y en un global totalmente porque las personas no les gusta a veces desnudar su alma delante de todos y hay que llegar a temas muy profundos, muy delicados, muy susceptibles que se tratan de forma personal y confidencial, al menos como yo los trato en las sesiones personales, ¿no? Dicho esto, te voy a comenzar a contar mi experiencia para que pueda ayudarte a despertar conciencia, pueda ayudarte a tener luces de cómo se lleva a cabo estos pasos del proceso de sanación de un abandono y comprendas que aunque haya sido una experiencia muy dura y muy difícil, es posible llevarla a cabo. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que tienes esa herida de abandono. La mayoría de personas no se da cuenta de eso. De hecho, durante muchos años yo viví en el victimismo, en la cólera, en la frustración. No había hecho todo el trabajo de desarrollo personal que tengo hoy y no conocía ni entendía este tema de las heridas. Y miraba la vida y actuaba en mi vida desde estas heridas que tuve, sobre todo de la herida de abandono paterno, que dio lugar a muchas otras heridas en mi caso, como rechazo o como traición, por ejemplo, o injusticia, ¿no? Que fueron, digamos, el abandono fue la puerta de estas heridas. Y durante todo este tiempo, durante todo este periodo en el que yo me sentí, pues obviamente de niña y adolescente, abandonada, traicionada, rechazada, ¿no? Sentía que la vida no era justa porque mis amigas tenían, yo que crecí en colegio pura mujer, tenían a su papá y yo no sabía que, o sea, no entendía y creo que recién, gracias al proceso de sanación, pude entender qué se siente, ¿no? Tener un papá que esté ahí, que comparta contigo, que pueda hacerte sentir segura, protegida, querida, porque no lo tuve en realidad, ¿no? No lo tuve. Mi papá fue un papá itinerante durante mucho tiempo, o sea, que iba y venía y durante mucho más se fue y se desapareció hasta ya mi edad adulta, que de alguna manera retomamos cierto contacto, se disculpó y comenzó a aparecer en nuestra vida, ¿no? Pero durante todos esos años yo vivía sin la conciencia de que tenía esta herida, ¿no? Y las manifestaciones más obvias de la herida, bueno, obvias hoy para mí, eran estos problemas que tenía en mis relaciones de pareja, el hecho de o me ponía en la posición de la que abandonaba el coche y saltaba rápido si yo no estaba demasiado involucrada emocionalmente, o
me ponía en la posición de tapete, tapete porque me pisaba mi autoestima y no era que me tratara muy bonito, pero no podía soltar esas relaciones tóxicas, ¿no? Que más me tocó de la otra posición, que no estoy orgullosa de haberme comportado yo como la villana y la tóxica, pero era mi espacio de defensa, ¿no? Porque fue otra de las consecuencias del abandono, crecer con esa coraza, ¿no? Yo era emocionalmente poco permeable, dura, rígida, de hecho, cuidándome, ¿no? Porque si mi cabeza había una premisa, ¿no? Los hombres son una M, pi, no voy a continuar, ¿no? Ya saben, MI y ya lo que sigue, ¿no? Y no lo veía de otra manera. Y eso pues me hizo tener bastante sufrimiento en las relaciones, sentirme no querida porque tenía una herida de autoestima también, siempre dudaba mucho de mí, de lo valiosa que era, y eso también tuvo consecuencias laborales. Durante mucho tiempo no pude crecer económicamente, aunque era buena haciendo lo que hacía, y otras muchas cosas más que arrastró este tema de la herida de abandono. Bueno, cuando yo comienzo a trabajar, no tanto mis procesos de coaching, ojo, ¿no? Porque yo, sí, un poco por ahí, yo me volví coach profesional, descubrí mi propósito de vida, luego comencé muchas otras formaciones porque me encantó y siempre me gusta pues dar lo mejor y formarme en lo mejor, y estuve ahí metida en muchas formaciones de coaching ontológico, ejecutivo, de comunicación, en PNL, en neurociencias, hay muchas disciplinas. Y cada pasito que daba me ayudaba a ser más consciente de cómo es que esta herida estaba activa y cómo se iba manifestando, ¿no? Entonces yo estaba haciendo ese paso 1 y 2 de los procesos para sanar, digamos, las heridas, el darte cuenta que tienes la herida y el ser consciente de cómo se manifiesta y empezar a reprogramar tu mente, las iba haciendo en conjunto, ¿no? Pero todavía no había desarrollado una perspectiva de abundancia, ni había entendido la correlación con la ley de la atracción de todo esto hasta el año 2018. Entonces, entre el 2014, que yo inicio todo mi proceso de formación, y el 2018, que yo ya comencé a trabajar con la perspectiva de abundancia, comencé a hacer algunas de las acciones que me llevaron a tratar de, sin saberlo, porque hoy por hoy lo sé que es parte del proceso de sanación, a afrontar que yo tenía esa herida y poder sanarla de alguna manera. Y parte de estas acciones fue encarar a mi papá. No lo planifiqué, no lo planeé, no lo hice de forma asertiva. Hoy por hoy no recomiendo hacerlo como yo lo hice. Lo hice de forma muy agresiva, llena de dolor, en una visita que mi papá tuvo a mi casa, y lamentablemente mi suegra estaba ahí, vio toda mi ira, mi dolor, mi frustración, mi reactividad, y fue duro y difícil todo lo que le dije y todo lo que pasó. Pero afortunadamente mi papá, con el golpe y todo de wow, ¿qué pasó acá?, se abrió a explicarme y a decirme ciertas cosas, ¿no? Que no las entendí del todo en ese momento porque estaba todavía llena de rabia y frustración, pero como ya tenía ciertas habilidades de coaching que venía trabajando, creo que fue el año 2016, si no me equivoco, que pasó este evento. Como ya tenía todo eso, ya pude recuperar la calma, tratar de ponerme en la posición de mi padre, escucharlo al menos, no justificarlo, pero sí tratar de entender un poco su lógica, ¿no? Entender qué pasaba ahí, porque yo ya tenía claridad de que cada ser humano mire el mundo de forma muy distinta, ¿no? Y que la mirada que yo tenía de la situación no era la misma mirada que la de mi padre. Entonces pasé por ese proceso. Pues luego de ese día mi papá se disculpó, eso me dio a mí un poco de tranquilidad, bastante tranquilidad, porque sentí que había botado todo, ¿no? Pero mi papá se perdió de nuevo un tiempito porque nuestra relación no era muy frecuente. Y luego ya, después de que lo vi, bueno, él me comentó que para él había sido duro y doloroso que yo le dijera las cosas así, ¿no? Lo hablamos de forma posterior. Pero en ese interín que yo no veía a mi papá y que ya había pasado todo esto, yo sentí que me había quitado una mochila muy pesada de cosas que venía cargando, de miedos, de dudas, de inseguridades, de falta de amor propio, que se liberó en cierta medida con las cosas que me contó mi padre, porque ya no solo tenía la versión de mi madre, sino la versión de mi padre, y podía comenzar a ver, a comparar, a entender y a hacerle dar cuenta a mi niño interior, porque ese era el gran problema, hacerle dar cuenta a mi niño interior que mi padre no se fue porque yo no era lo suficientemente buena o porque no era una persona valiosa, ¿no? En ese proceso ya de ir identificando cosas,
de poder entender, de calmar a mi mente, de fortalecer mi amor propio. Ya llegué el 2018 a meterme mucho más profundo en el proceso de reprogramar tu mente de abundancia y de usar la ley de la atracción y de ver cómo se correlacionaban. Y me di cuenta, pues claro, que yo desde mis miedos, mis heridas, mis dudas, atraía justamente a parejas que se alineaban con esas cosas que yo no deseaba. Y parte de ese proceso me permitió trabajar ya con otras herramientas de PNL que yo tenía en el proceso de identificar cuándo se inició esa sensación, que era la sensación, digamos, más negativa, ¿no? De este abandono, que era esa sensación de no ser lo suficientemente valiosa, ¿no? No merecer que alguien elija quedarse conmigo o que yo tenía que, y esto era ya subconsciente total, ¿no? Que yo tenía que siempre esforzarme para de alguna manera tratar de ganar el cariño de alguien, o no solo era el cariño, era como la validación, ¿no? Porque cuando tú eres pequeño, tus progenitores son como tu referencia de cómo miras después el liderazgo, a tus jefes y tus superiores en general, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que tenía que identificar esa herida, hice el trabajo necesario para identificar cuándo se inició esa sensación, mejor dicho, esa sensación primigenia de me dejaron. Y de hecho hubo dos momentos que llegué a detectar. El primero era a los 6 años y el anterior era a los 4 años. Esto obviamente en lapsos de tiempo diferentes, de un trabajo de introspección, de conciencia. Y apliqué las herramientas que yo suelo aplicar para hacer la disociación del pensamiento, de la emoción, y eso ya fue un boom en mí, porque me permitió sentirme de forma diferente y vibrar de forma diferente con relación a mi padre, ¿no? Y ahí es cuando comienza el verdadero proceso de perdón, porque el perdón no es algo que deba a entender desde una perspectiva común y corriente, o como la mira la mayoría, mejor dicho, de que yo te perdono a ti porque tú me hiciste algo, ¿sí? Porque ahí estoy en pose de víctima. Aunque no te guste oírlo, es la verdad y es la perspectiva desde la ley de la atracción. Si tú estás pensando que alguien te ha hecho algo, no te sientes creador y manifestador de tu experiencia, ¿no? Obviamente suena muy difícil tratar de entender, oye, pero ¿por qué yo manifesté un abandono? ¿Por qué yo manifesté un abuso? ¿Por qué manifesté humillación? Suena un poco complejo tratar de entender eso, pero todos somos creadores de nuestra realidad de una u otra manera. Y me tocó entender que a veces toca manifestar cosas no deseadas porque simplemente son la palanca o el trampolín para llegar a otro nivel, ¿no? Y si yo no hubiera pasado por ese abandono paterno, no tendría hoy toda la fortaleza que tengo, las habilidades que tengo, no tendría hoy toda esa capacidad de ayudar a personas que han pasado por un abandono paterno, y no tendría muchas cosas que tuve como consecuencia, ¿no? De ese abandono paterno. El ser una persona que vaya por lo suyo, que no se deje amedrentar por la vida, tantas cosas que fueron tomadas como a la defensiva en un inicio, pero que hoy las uso como herramientas a mi favor. Entonces, tuve que entender eso y tuve que entender, para mí esta es la máxima del perdón, ¿no? Entender que lo único que tienes que perdonar es tu percepción errada de la realidad, porque tú piensas que las otras personas te han hecho algo y sí, en teoría te lo hicieron, ¿no? Porque ellos tomaron la acción, pero no llega a tu vida nada que no se alinea vibratoriamente con ello. De alguna manera u otra, uno se alineó vibratoriamente con ello, o pasó en tu experiencia como un puente de incidentes simplemente para llevarte a algo superior. Y en ese proceso de perdón pude entender qué pasó con mi papá, pude entender las circunstancias. No lo justificó, vuelvo a repetir, porque yo no actuaría de esa manera, pero pude entender el por qué él se comportó de esa manera. Y pude entender que quizás fue el mejor regalo. Fue el mejor regalo porque la manera en que me han criado a mí es muy distinta de la forma en que mi padre ha criado a las hijas, porque él se hizo cargo de las hijas de otra señora con la que se juntó y otra hija que tuvo con la señora. Fue muy diferente. Y mi forma de ver el mundo, la manera en que mi mamá me enseñó a aspirar a ciertas cosas, a comportarme,
pues era muy distinto y quizás hubiera sido más tóxico, más dañino ver una relación confrontacional todo el tiempo, una relación tóxica, una relación donde los niños llegan a sentir incluso que las peleas de sus padres son por culpa de ellos y generan más dolores y más traumas. Entonces, entendí que mi padre no estaba listo para ser mi padre, más allá de su aspecto biológico y de los espacios que me brindó. Y entendí que al mismo tiempo le debía gratitud, porque me guste o no me guste, mi existencia, el que yo esté acá, no es posible sin él. Nosotros no podemos rechazar a nuestro padre y a nuestra madre, porque tú estás hecho de tu padre y de tu madre. Los conozcas o no los conozcas, te guste o no te guste, eso es irrelevante. Cuando tú rechazas tu materia prima, te rechazas a ti y rechazas la vida. Entonces, parte de este proceso de querer sanar, o de los motivos de este proceso de querer sanar el abandono paterno, era el hecho de que yo quería vivir una vida abundante, feliz y plena. Y no iba a pasar si yo no estaba bien conmigo misma y con la vida con quien era yo, de donde procedía yo, ¿sí? Porque no me estaba aceptando. De hecho, mi cara es muy parecida a la de mi padre y eso iba a ser más contraproducente. Mi mamá me llama Jarita porque yo pues me parezco físicamente mucho a los rasgos de la familia de mi padre, a mi padre en realidad, que hoy no está, hoy falleció ya pues desde el año 2020, pero el poder entender todo esto me ayudó a que yo pueda sanar también, a que tenga un mayor incentivo para sanar, ¿no? Y entendí muchas cosas y pasé por muchos procesos y técnicas y cosas que se hacen en el interior de ese proceso de perdón o proceso de sanación de la herida, pero que me llevaron incluso a darme la oportunidad de conocerlo más, de abrirle mis puertas y de vivir una experiencia muy bonita que fue el año anterior a la pandemia, que yo me iba a un matrimonio de la familia de mi esposo, donde vivía mi papá, la ciudad de Piura, donde vivía él. Y yo me fui una semana antes porque iba a ir a la playa, iba a escribir unas cosas, quería mi espacio personal. Y ahí mi papá, bueno, mi papá siempre que iba yo a Piura, por lo general, me recogía, me llevaba, ¿no? Entonces él me recogió, me llevó a la playa, que era un camino como de 3 horas, pasamos el día juntos, comimos, viajamos, cantamos. Fue la primera vez que yo sentí que realmente tenía un papá así. De repente de chiquita sí lo he sentido, sí tengo memorias de eso, pero pocas, ¿no? Pero ya de adulta fue la primera vez que yo sentí eso, ¿no? Y después al año siguiente, el año 2020, ya, justo antes de que empiece la pandemia, justo antes de que cierren todo las comunicaciones, el transporte y todo, en mi cumpleaños, en marzo, él se apareció. Fue la primera vez que mi papá se aparecía en mi cumpleaños desde, no sé, tantos años. Y mis amigos de la universidad que viven acá, de colegio algunos, lo conocieron. Primera vez, ¿no? Entonces ya había habido oportunidades de que mi papá se acerque más a nosotros. De hecho, cuando pasó lo de la pandemia, me quedé varada en la ciudad de Piura. Él nos llevó, estuvo pendiente de nosotros, nos tuvo su departamento de Piura cuando él estaba en otra ciudad, ¿no? En otro departamento. Y tuve la oportunidad en cierta medida de tener más contacto con mi papá, de poder sentir que estaba cumpliendo con ese rol de cuidar a sus hijas, de sanar más a mi niña interior, ¿no? Lamentablemente falleció ese mismo año, entonces no hubo más oportunidad de hacer cosas, ¿no? Que digo, quedaron en el tintero porque pues ya no hubo tiempo para hacerlo, pero él creó una relación bonita también con mi hija, con su nieta. De hecho tiene un montón de peluches que mi papá le ha regalado y fue un proceso bonito. Puedo decir bonito el de recuperar la relación con él, no tan rápido porque tomó su tiempo, fueron muchos años de desacostumbrarse a que éramos una familia y de volver a acostumbrarse, pues tomaba tiempo, ¿no? Pero fue un proceso maravilloso porque yo me siento en paz con mi papá, yo puedo decir que amo a mi papá y que así como era, porque tenía muchas cosas, pues al final es mi padre, ¿no? No está acá, pero yo pues es mi padre, ¿no? Es mi padre y su energía está acá para mí. Su energía, yo incluso le pido a veces que me contagie de esas ganas, de ese ímpetu que él tenía por la vida, que era algo que yo mucho admiraba en él. Y aprecio ser
parte de él, ¿no? O sea, que mi existencia sea parte de él. Aprecio tener su sangre, aprecio tener su apellido. Antes, cuando estaba con toda esta cólera y frustración, incluso quería cambiarme el apellido. Qué locura, ¿no? Pero así pasa, ¿no? Cuando uno está llena de ira, de dolor, de frustración, se niega de todas formas a uno mismo, porque yo me negaba a mí misma cuando me negaba a mi padre, ¿no? Y eso ha sido el proceso de sanación de mi abandono paterno, un proceso que se llevó a cabo de la mejor manera. Yo tuve la disposición, tuve las herramientas, tuve el trabajo interno que necesité hacer. Ya es un proceso que en cada persona, como les decía al inicio, es muy diferente, porque tengo varios alumnos y alumnos que han pasado por ese abandono paterno, y las acciones, actividades, tareas o cosas que yo les pueda mandar a hacer van cambiando de acuerdo a la experiencia que cada uno ha tenido. Lo que sí, siempre va a haber esa parte importante de poder hablar con tu progenitor y decirle, oye, esto siento, así lo viví, así me golpeó, así me dolió, y poder clarificar las cosas y poder liberarte de esa mochila, ¿no? No aconsejo, como dije, hacerlo de la forma en que yo lo hice, nada asertiva. Yo pues procuro que mis clientes de mi programa de reprogramación mental de abundancia, donde trabajamos profundamente esto, cuando tienen que abordar esto, lo aborden desde una forma muy asertiva. Les doy pautas para que puedan acercarse, para que puedan transmitir lo que sienten sin ir a la confrontación, pero sin quedarse con las cosas dentro. Y ha habido resultados maravillosos, maravillosos. De hecho, el otro día una clienta me decía, Nela, qué increíble, qué maravilloso que mi papá, porque ella vive en Perú, pero no es de Perú, ¿no? Mi papá va a venir a pasar un mes entero conmigo, estoy tan feliz de haber podido sanar esta relación. Y una vez que sanas esas cosas, porque en constelaciones familiares y desde la energía, ¿no? El padre tiene que ver con el trabajo, tiene que ver también con el dinero. O sea, sanar tu relación con tu padre y con tu madre tiene que ver con la abundancia, con el fluir. Y de hecho, yo he visto como en mi caso y en el de mis clientes comienza a fluir más fácil el dinero, el trabajo, la abundancia a tu vida. Así que si no has sanado todavía la relación con tu padre, te recomiendo hacerlo. O con tu madre, ¿no? Con ambos te recomiendo hacerlo, te recomiendo pasar por un proceso, porque en cada caso es muy personal. Si quieres que yo te ayude a hacerlo, te dejo abajo el enlace para que solicites información de mis programas personales y pon en marcha ya acciones, ¿no? Si quieres, ve, habla, dilo, pero por favor, con mucha asertividad y amor, porque al final de cuentas te han dado la vida y merecen tu respeto, porque si no, tú te irrespetas tú mismo. Así que nada, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, mi experiencia personal, pues, así sin ninguna tela de juicio, libre, tal cual como lo he vivido. Espero que realmente te aporte un montón, que entiendas lo importante que es para manifestar abundancia, sanar este abandono que hayas pasado. Realmente quiero que tengas claro que nuestro poder manifestador se limita por estas heridas mucho. Así que manos a la obra, a sanar, a reprogramar tu mente y a despertar ese poder manifestador, porque tú mereces una vida abundante y feliz. Tú tienes ese poder adentro. Yo solamente te ayudo a despertarlo, pero tú vas a transformar tu vida cuando te decidas hacerlo. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.